Gracias, Saúl, por ese bonito canto. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, suplicamos que tú en este día nos des el pan del cielo, que tú nos des tu vida, tu palabra, que tú nos hables, porque todos nosotros necesitamos escuchar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana se titula La naturaleza humana de Jesús, parte 2. Esta semana pasada o recientemente el Papa Francisco dijo que Dios no es un mágico que puede crear el mundo nomás así, que Él necesita la evolución, que Él usó la evolución para crear al mundo. Y otro personaje en una posición muy alta de la Iglesia católica también, no sé si fue arzobispo cardenal, dijo que es muy probable que Jesús ya no va a regresar. Y esas cosas tienen el propósito de rebajar a Dios y de levantarse a sí mismo en importancia. Bajan a Jesús y suben al Papa con todas esas declaraciones falsas y satánicas, porque están en contra de la palabra de Dios. El tema que yo te voy a presentar en una serie de varios temas es de suma importancia para la Iglesia. Es uno de los temas más profundos que puedes escuchar, y es un tema que se ha perdido por el camino y tiene mucho que ver con el plan de salvación. Tiene mucho que ver con la predestinación falsa que las iglesias populares han inventado, igual que han inventado diferentes caminos a la salvación. La iglesia romana cree que Jesús realmente no se hizo un ser humano como nosotros, que no solamente Él, pero aún María, su madre, que ella no tuvo pecado. Y por lo tanto, así Jesús nació sin nuestra naturaleza. Y para poder salvar al hombre, necesitan poner sacerdotes para interceder entre el hombre y Cristo Jesús. Las iglesias protestantes creen que lo mismo, que Jesús no se hizo un hombre igual que nosotros, sino más bien igual como dice la Iglesia Católica, que nació sin nuestra naturaleza. Y la única manera que Dios puede salvar al hombre es que
el hombre tiene que ser predestinado, a fuerzas salvado. Y sabemos quiénes son los que son predestinados, porque cuando alguien cree, significa que ese es predestinado y no se puede salvar, no se puede perder. La Biblia no enseña ninguno de esos dos caminos. El camino de salvación de la Biblia es que Cristo viene y mora en ti, y Él cambia tu corazón y te da la fuerza, el poder para ser hecho un hijo de Dios y obedecer a Cristo Jesús. Y de eso tiene que ver la naturaleza de Jesús. Comenzando en Génesis 28:12, se recuerda el sueño de Jacob. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Así que vemos quién era esa escalera por los cuales subían los ángeles. El Señor Jesucristo. Recuerdan Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y era sanado. ¡Qué símbolo tan raro del sanamiento y de la salvación! Qué raro usar una serpiente para simbolizar a Jesús. Pero sencillamente es un símbolo del pecado que Jesús tomó, de nuestro pecado y también de nuestra naturaleza. ¿Recuerdan la tentación de Jesús en el desierto? Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días sin comer. ¿Cuántos aquí han durado 40 días sin comer? Y el diablo se le aparece como un ángel de luz. ¿Tendría hambre entonces Jesús, sí o no? ¿Sería una tentación volver las piedras en pan? ¿Podría Jesús haberlo hecho? ¿Y por qué lo tentó Satanás? Para que Jesús usara su poder divino, y luego el diablo podía decir: ajá, tú fracasaste, tú usaste tu poder divino y los seres humanos no pueden hacer lo que tú haces, así que tú eres injusto. Mateo 4:6. En el la segunda tentación lo lleva arriba de el templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie. Así que el diablo le dice: mira, Dios es tu Padre, Él te ama, tú confías en Él, tú tienes fe, tú pides que todos tengan fe, demuestra tu fe,
A ver si tú también puedes tener fe como los demás, que tú les exiges fe, y brinca, y vas a ver que tu Padre dice que Él te va a pescar con sus ángeles. Un engaño no es prueba de fe, es prueba de presunción de hacer lo que Dios no le pidió hacer. Tercera tentación, Mateo 4, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará. Bueno, y esta, salté algo se mezcló aquí en la computadora, no salió bien, pero la última tentación era que enseña a Satanás a Jesús todos los reinos del mundo entero, y le dice Jesús a Satanás: mira, la cruz es algo horrible, te van a avergonzar, te van a desgraciar, el dolor va a ser insoportable. ¿Para qué sufrir todo eso? Yo te doy el mundo que es mío ahora, si solamente tú te postras delante de mí. Pero Jesús no escogió el camino más fácil. Todas estas fueron tentaciones. Jesús fue tentado. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, he aquí, adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre ¿quién? El Hijo de Dios. Esa es la escalera de Jacob. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús nunca respondió a las tentaciones de Satanás. No solamente en el desierto lo tentó, sino toda su vida entera. Ahora, pongan atención, porque este tema de la naturaleza humana de Jesús es algo misterioso. Es algo que es imposible entender totalmente, pero podemos ver lo que está revelado. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje ¿de quién? De David. ¿Y David pecó, sí o no? Y de esa carne vino Jesús, de esa descendencia. La carne en la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, a veces se usa en una forma neutral, pero por lo general, en la mayoría de los casos, la carne es algo negativo, es algo que siempre lleva pecado. Por ejemplo, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y también Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
de espíritu. Así que la carne no es algo bueno, no representa algo bueno en la Biblia. Siempre muchas veces está conectado con el pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Jesús lo hizo pecado. Así que esa serpiente representaba no solo a que Él tomó nuestro pecado, pero Él tomó, vamos a ver, nuestra naturaleza pecaminosa. Este es un texto muy envuelto. Filipenses del 6 al 7, dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está mejor traducido en español que en inglés. Dice, en forma de Dios. ¿Era Jesús Dios, sí o no? Sí, dice en forma de Dios, pero significa es Dios. Filipenses 6:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o esclavo, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿Jesús se hizo hombre, sí o no? Sí, pero noten cómo habla la Biblia. Dice, semejante a los hombres. No es nomás semejante a los hombres. Eso explica que se hizo un hombre. Y cuando dice que tomando forma de siervo, dice que se hizo un siervo. No dejes que esas palabras te desvíen. Ahora, se hizo semejante a los hombres. Se hizo un hombre. Con eso en mente, leamos Romanos 8:3. Pero lo que era imposible, este tema, como dije yo, los teólogos han debatido sobre esto por siglos. Pero ustedes son inteligentes. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? La ley no nos podía cambiar, ¿verdad? Cuánto era débil por la carne. Es decir, por la razón de que la carne es pecaminosa. Dios enviando a su Hijo, ¿en qué? Semejanza de carne, pecado. Hace rato leímos que en semejanza de hombre significa que se hizo hombre. Ahora, en semejanza de carne, de pecado, Jesús, Dios lo envió a su Hijo en carne de ¿qué? De pecado. No vino Jesús a esta tierra en la perfección de Adán cuando fue creado. Y por eso Él condenó el pecado en la carne. Él venció al pecado en la carne pecaminosa para que pueda Él entonces enseñarnos a nosotros que es posible ser vencedores sobre el pecado. De otras palabras, en Apocalipsis, todos los mensajes de Apocalipsis, al que venciere, para que el hombre no tenga excusa. Porque el hombre siempre dice, es que no se puede.
no puedo, yo no puedo, es imposible. Y no saben que están repitiendo las palabras de Satanás. Satanás fue el que dijo, es imposible obedecer a Dios. Y la Iglesia Católica repite las palabras de Satanás diciendo, es imposible obedecer a Dios, por eso necesitamos sacerdotes y el Papa que nos salve. Y las iglesias protestantes dicen, es imposible obedecer a Dios, por eso tiene que ser nomás por creer y nada más. Porque tú nomás dices que crees y ya estás salvo y nunca te puedes perder, que vive como igual, que no has cambiado nada, sigue igual y ya estás salvo. Pero ese no es el Evangelio. Tú puedes ver dónde hace la diferencia en la naturaleza de Jesús, que el mensaje del Evangelio es que Jesús se hizo como nosotros y Él venció usando no su divinidad, sino usando el poder de Dios su Padre. Y nosotros, tú y yo, en la misma carne pecaminosa, tenemos acceso al poder de Dios para también ser victoriosos. Entonces Cristo puede vivir en nosotros y darnos la victoria. Ese es el Evangelio, que Dios te cambia a ti y te lava y te transforma y te da nuevo y te hace una nueva criatura en Cristo Jesús y te da un nuevo corazón y te hace victorioso. Ese es el Evangelio, que te salva de tus pecados, no te salva con tus pecados. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Es la carne algo bueno, sí o no? No, porque los deseos de la carne son los que siempre nos traen hacia la maldad. Hebreos 2, del 10 al 11. El 10 dice, porque convenía a aquel, el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor? ¿Cómo es posible que Jesús iba a ser perfeccionado? ¿Cómo podía ser alguien que nunca pecó ser perfeccionado? Porque Él se hizo uno de nosotros y para ser perfeccionado, Él tuvo que ganar la victoria sobre el pecado. Igual que tú y que yo, no en nuestro poder, porque solos, es cierto que nosotros solos es imposible para nosotros, pero podemos seguir el ejemplo de Jesús, que con el poder de Dios, dijo el apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 11. Porque el que santifica, ese es Jesús, y los que son santificados, nosotros, de uno, el Padre, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. ¿Por qué nos puede llamar Jesús hermanos? Porque Él se hizo uno de nosotros. Se hizo como tú, se hizo como yo, para dejarnos un ejemplo, para demostrarnos el camino, para enseñarle al universo y al hombre que sí es posible, por la gracia y el poder de Dios, salir victorioso sobre el pecado.
Ahora, si tú eres un católico y te han enseñado, oh, no, tú no puedes vencer, tú no puedes cambiar, nomás dile al sacerdote que te perdone y tome la hostia y te vas y sigues una vida igual que siempre. O si eres un protestante y te dicen, mira, tú no puedes realmente, ni te preocupes de poder cambiar, ni de ser una nueva criatura en Cristo. Tú nomás di que crees y ya con eso estás salvo. Y sigue igual y te vas a ir al cielo porque estás predestinado. Entonces, con esas enseñanzas, ¿quién va a cambiar? ¿Quién va a ganar la victoria así? Es un camino a la perdición, es un camino de engaño que fue inventado en el mismo infierno para que las iglesias populares lleven a sus miembros a la perdición. Pero si tú estudias la palabra de Dios por ti mismo, te vas a dar cuenta que el plan de salvación es uno que te redime a ti del pecado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre pecaminosa, el Cristo también participó ¿de qué? ¿De qué? De lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? Cristo Jesús. Te estoy enseñando esto con puros textos de la Biblia. En la parte número 3 te voy a enseñar que el espíritu de profecía dice lo mismo. Pero así como tú y yo participamos de carne y sangre, Cristo participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es el diablo. Porque el diablo mintió desde el mismo principio en el cielo. Su primera mentira en el cielo fue: es imposible guardar la ley de Dios. Y tenemos que cambiar el gobierno de Dios. Tenemos que cambiar la ley de Dios. No se puede guardar. Esa fue su primera mentira en el cielo. Pero Jesús vino a esta tierra y participó de lo mismo que tú y yo participamos, de una carne pecaminosa. Y Él venció en nuestra naturaleza para demostrarnos un ejemplo del camino de victoria. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Recuerdan ese texto? Hebreos 2:16 al 18. El 16 dice: porque ciertamente esta palabra tomó aquí, tomando forma, es la misma que se tradujo como socorrió. Eso está mal traducida, está mejor en inglés. Porque ciertamente tomó la naturaleza, no tomó la naturaleza de los hombres, sino que tomó la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham. Jesús fue descendiente de Abraham, ¿sí o no? ¿Y Abraham siempre habló la verdad o dijo algunas mentiras por ahí? Todos han pecado. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo. En todo. ¿En cuánto? Cristo debía ser en todo semejante ¿a quién? A nosotros. Le estoy enseñando que la Biblia lo dice, que Jesús, para poder salvarte a ti, la escalera que bajó desde el cielo hasta la tierra no se quedó 100 metros en el aire.
bajó hasta donde está la planta de nuestros pies. Él bajó a nuestro nivel. ¿Cómo te va a salvar a ti? Para darte un ejemplo a ti, para enseñarte la victoria, el camino a ti. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te voy a enseñar el camino, te voy a decir la verdad y voy a entrar en tu corazón para darte la vida y el poder para ser victorioso. Por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros, para venir a ser, ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ese es el high priest. El sumo pontífice no es un hombre en esta tierra, no es el papa. El sumo sacerdote es Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. ¿Cómo es que Jesús podía ser misericordioso? Él se hizo uno de nosotros para saber lo que tú sientes, para saber lo que tú experimentas, para saber lo que es ser tentado, para vivir tu vida en tu lugar. Y después, ahora, para salvarte a ti. Cristo te da a ti su vida perfecta, la cambia por la tuya. Él toma tu vida pecaminosa y Él sufre en tu lugar. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo ¿qué? Tentado. ¿Fue Jesús tentado, sí o no? La Biblia dice que Jesús fue tentado. Hay gente mentirosa hoy en día que dice: Jesús no pudo ser tentado. Equivocado, error, falsedad. La Biblia dice: Jesús fue tentado. ¿Cómo no vas a ser tentado si no has comido por 40 días? Y luego te dicen: a ver, tú puedes volver estas piedras en pan. Él tenía el poder. Él nomás la toca la piedra y se vuelve en pan. 40 días. Una vez me pusieron a mí, no siempre estaba yo tan delgadito. Había un tiempo cuando tenía una barriga vergonzosa y me pusieron en dieta, y el plan era de tomar puros jugos por una semana. No la hice. Ya para el cuarto día ya ni me podía levantar, estaba tan débil. ¡40 días sin comer! Pero por amor a ti y a mí, Él no se dio a la tentación. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Sin pecado. Él venció por nosotros. Por eso se puede compadecer, porque Él se hizo como tú, como nosotros. ¡Qué riesgo tan grande! ¡Qué amor de Dios! De arriesgar a su Hijo amado por nosotros. ¡Qué amor
fracasado. Él podía haber decidido ceder. Él podía haber pecado. Uno dice, Jesús no podía haber pecado. Sí, Él podía haber pecado. Y tú tienes que entender el amor de Dios por ti. ¿Y cómo es que el hombre puede rechazar un amor tan grande? Tú vas a ver en este tema, si no es hoy en los temas que vienen en esta serie, ¿por qué el hombre rechaza un amor tan grande? Un sacrificio tan grande. ¿Cuál es la razón que el hombre resiste y rechaza este camino de salvación donde tú eres transformado por la gracia de Dios? Por eso las religiones populares son populares, porque es mucho más fácil ir con un hombre que te ponga un cracker en la boca y te perdone y te eche agua santa y ya estás salvo. O que nomás digas, yo creo al cielo. Eso es atractivo. Pero ¿quién quiere que el Hijo de Dios venga a vivir en su corazón y transforme su vida entera y le dé y le haga ser una nueva criatura en Cristo Jesús? No todos quieren. La gran mayoría del mundo quieren seguir viviendo así como están. Eso es lo que viene detrás de todo esto. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne. Ahora, cuando tú lees la Biblia y lees esto, y lo lees rápido, y dice allí, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas a aquel que podía librar, y lo lees por rápido y no entendiste nada. ¿Qué significa Cristo en los días de su carne? Que Jesús no mantuvo su humanidad después de la resurrección, ¿sí o no? No los oigo muy seguros. ¿Qué nos dijo él? Tócame, Tomás, para que veas que tengo carne y huesos. Tráiganme algo de comer, él dijo, para que vean que un espíritu no come estas cosas. Él mantuvo su humanidad después de la resurrección. Una humanidad glorificada. Y ahora Pablo dice acerca de Jesús en los días de su carne. Está hablando de la carne que pecaminosa. Cuando él estaba, ya no, primero estaba Jesús como un espíritu en el cielo, se encarnó en carne pecaminosa, pero ahora está a la diestra del Padre en carne, en una humanidad glorificada. Y cuando Pablo dice en los días de su carne, está refiriendo cuando él estaba en la carne pecaminosa. De otra manera, este texto no tiene sentido, porque todavía está en su carne en el cielo, pero su carne o humanidad glorificada. Pero en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. ¿Quién era ese? El Padre. Hebreos 5:8.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Aprendió qué? La obediencia. Si Jesús es Dios, ¿cómo puede aprender? ¿Es Jesús Dios, sí o no? Sí. Pero entonces, ¿cómo podía aprender? Obediencia. Porque se refiere cuando estaba en el tiempo de su carne pecaminosa. Él tuvo que aprender a sujetar su naturaleza pecaminosa para obedecer a su Padre Celestial. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado. Si Cristo nunca pecó y era perfecto, ¿cómo pudo haber sido perfeccionado? Porque en su humanidad, habiendo sido perfeccionado, Él ganó la victoria sobre el pecado y vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que toman la hostia, para todos los que son perdonados por otros hombres pecadores, para los que nomás levantan la mano y dicen yo creo. Autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Obedecen. Pero es cierto, tú no puedes, ni yo puedo, no podemos obedecer a menos que Cristo viva en nosotros y nos dé la victoria. Porque Cristo venció, Él ahora puede vencer en nosotros. Él ahora puede vivir en ti y vencer en ti. Lee el Nuevo Testamento y te darás cuenta que este es el verdadero evangelio. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ese es un misterio. Ese es un misterio. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Cómo nos iba a dejar un ejemplo? Si Él no pudo entender lo que pasaba a nosotros. Pero para entendernos mejor y bien, Él se hizo un ser humano como tú y yo, para poder decir, ejemplo os he dado. Sus palabras no son en vano, son verdaderas. ¿De qué me sirve un ángel allá que obedezca? ¿De qué me sirve un Adán perfecto? Ejemplo para mí, que soy de carne pecaminosa. Por eso Él se hizo como nosotros para dejarnos un ejemplo. 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso Él nos pudo salvar. Ahora, aquí viene ya la conclusión, unos 2-3 textos. 1 de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es que de Dios.
¿En carne perfecta o en carne pecaminosa? Ahora escucha esta parte, estos últimos 3 textos, porque aquí está la diferencia de dónde vino. Ya hemos visto en el pasado que esta enseñanza falsa comenzó ya desde antes de Agustín, atravesó por la iglesia católica y se metió en todas las iglesias protestantes. Que el hombre no puede obedecer. Por eso se inventan estos otros métodos de salvación. Pero todo eso es mentira. Aquí lo dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿qué? Dios. Que Cristo ha venido en carne. Y cuando usan la palabra carne, no está hablando de carne perfecta. La carne es pecaminosa. Miren el siguiente texto, 1 de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu de ¿quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Pueden ver? ¿Sí o no? ¿Quedó claro o no lo entendieron bien? Los que enseñan que Jesús no vino en carne pecaminosa, esa enseñanza viene de ¿quién? Del anticristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, te lo voy a demostrar. Los católicos creen que Jesús se hizo un ser humano, ¿sí o no? Sí. Pero un ser humano, sí, así, igual que la Virgen María en su concepción inmaculada, que no tenían el pecado original, que no tenían carne pecaminosa, eran así como Adán antes de su caída. Los protestantes piensan que Jesús vino como ser humano en la carne, ¿sí o no? Sí, pero no en carne pecaminosa, sino que vino en carne así como Adán antes de la caída, en su estado perfecto, que no había pecado original en él, sino ¿ven? Así que todos dicen que todos dicen que Jesús vino en la carne, que vinieron en humanidad. Y si eso es nomás carne, humanidad, entonces todas las iglesias enseñan que Jesús se hizo humano y que vino en la carne, y por lo menos este texto no sirve para nada, porque no se puede usar para demostrar la diferencia entre la verdad y el error. Pero si tú entiendes cómo se usa la carne, que es carne pecaminosa, entonces ahora sí tiene sentido. Entonces las demás iglesias, las iglesias populares, entonces vinieron en su humanidad perfecta, Jesús, pero ahora el que no dice que Jesús vino en la carne, entonces ya se demuestra quién es el anticristo. Babilonia
la madre de todas las rameras, y todas sus hijas enseñan esto. Pero la palabra de Dios nos hace entender que Jesús en realidad se hizo uno de nosotros, y en nuestra condición Él ganó la victoria para realmente enseñarnos el camino y salvarnos del pecado. Y por eso le debemos mucho a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Le damos gracias por su sacrificio en la cruz, que Él es el autor de la salvación.